La decimonovena etapa de la Vuelta, disputada entre Gijón y Oviedo, sobre 153 kilómetros, final en el Alto del Naranco y 4 puertos por el medio. Laudelino Cubino, que recibía un trofeo como primer español clasificado en la general, y 116 corredores que tomaban la salida esta mañana en Gijón para afrontar esa dura etapa. Decía Iñaki Gastón lo que podía pasar, luego el desarrollo de la interesantísima jornada, posiblemente la más disputada de todas las que ha habido en la Vuelta, ha venido a quitarle la razón a Iñaki, aunque a buen seguro que estará contentísimo el corredor vizcaíno de lo que ha sucedido en una etapa que le ha venido a pedir de boca a su líder, a Toni Rominger. Había ganas y en los primeros kilómetros, en el 26, atacaba el corredor del Deport Public, Alfredo Irusta. Sin embargo, el pelotón no iba a consentir la fuga de este hombre, que por el sprint especial de la Peral tenía 45 segundos de ventaja sobre el gran grupo, que rodaba por el corredor que dirige Maximino Pérez. No habría hueco en la ascensión a la primera dificultad montañosa del día, el Alto de la Reigada, que pasaba en primera posición Alfredo Irusta, pero tan solo con 28 segundos de adelanto sobre un grupo encabezado por Antonio Miguel Díaz, Chozas y Leonid Barrutia, que iba a ser también uno de los protagonistas del día. En el kilómetro 51 se iba a formar, una vez alcanzado ya Alfredo Irusta, un grupo con distintos corredores de equipos españoles, los hombres del Clash, que empezaban ya a ejercer el control de la carrera. Se llevaba una marcha bastante rápida y se formaba en el kilómetro 51 un grupo con Quevedo, Klimov, Stephen Hodge, Hendrik Redán, Alberto Leonid Barrutia, Marino Alonso y este hombre, Roberto Pelliconi. Se iban todos esos corredores hacia adelante, a pesar de que imponía una marcha dura Javier Mauleón, compañero de equipo de Toni Rominger. Son imágenes de la meta volante de San Andrés, kilómetro 67, donde Redán pasaba por delante de Pelliconi y Leonid Barrutia, junto al resto de compañeros de escapada. El pelotón lo iba a hacer con 1 minuto y 15 segundos de retraso. Todavía quedaban poco menos de 90 kilómetros para el final y muchos puertos que pasar. Un terreno sinuoso, difícil, al que las condiciones atmosféricas han venido a endurecer todavía más. Aún no llovía cuando se iniciaba el ascenso al Alto de la Cobertoria. Villacima estaba situado a 51 kilómetros del final y afrontaban con una cierta ventaja los 8 hombres de cabeza. Era el momento del avituallamiento. Todavía el grupo se mantenía unido, pero ya algunos hombres empezaban a acusar el esfuerzo de las duras y largas rampas del Alto de la Cobertoria. Se rompía el grupo y quedaban delante tan solo Leonid Barrutia, Quevedo y Marino Alonso. Se formaba ese trío de cabeza. Redán y otros hombres iban perdiendo poco a poco metros e iban a ir siendo alcanzados por un grupo en el que, como reflejan las imágenes, siempre eran los hombres del líder los que estaban muy atentos. También los hombres de la malla habían colocado por delante a Quevedo. Tenían también a otro hombre que se iba a tomar unos metros de ventaja, mientras que en cabeza de carrera Leonid Barrutia era el que abandonaba la compañía de Marino Alonso y de Fernando Quevedo. En esos momentos atacaba Oliverio Rincón y enseguida la vigilancia de un Iñaki Gastón que ha estado realmente fantástico. Se rompía ya totalmente el grupo, del que también saltaba otro hombre de la malla, Vicente Aparicio, que conseguía alcanzar y dejar de rueda a Alberto Leonid Barrutia. Vicente Aparicio por delante, grupo perseguidor con Rincón e Iñaki Gastón. Aparicio, que se quedaba ya en solitario. Los hombres de Javier Mínguez establecían desde lejos la estrategia de un grupo en el que ya los favoritos se iban a quedar solos. Se hacía la selección. Rincón y Gastón también dejaban a Alberto Leonid Barrutia, que había cumplido sensacionalmente su trabajo. Y llegaban los hombres más fuertes: Delgado, Cubino, Montoya, Zule y Rominger, que poco a poco iban limando distancias con respecto a los hombres que llevaban por delante. Escasa la ventaja de un Vicente Aparicio, que enseguida iba a ser alcanzado
por el grupo de cabeza. Estaban todos los mejores en la clasificación general. Al poco menos de 2 kilómetros de la cima era alcanzado Vicente Aparicio. Se descolgaba ya otro hombre de la malla, Melchor Mauri. Aparicio era alcanzado y se iba a pasar en grupo con Pedro Delgado, en primera posición, la cima del puerto. Explica Iñaki Gastón. Y nos hemos tirado para abajo. Me ha pasado Tony y me ha dicho que le siga, ¿no? Le he intentado seguir a unos metros porque me daba mucho miedo cómo bajaba él, y abajo hemos sacado un tiempo majo y le he dicho, hemos hablado y le he dicho, ¿qué hacemos? He dicho, mira, yo te dejo en el penúltimo puerto y arréglate tú como puedas. Y ha dicho, venga, dale, ¿no? Esa era la explicación de la estrategia que han desplegado Tony Rominger e Iñaki Gastón, que se separaban, tenían 30 segundos de ventaja sobre el grupo de Alex Zülle. Un descenso arriesgadísimo, sensacional el que ha hecho Tony Rominger, y sobre el cual tenía problemas Iñaki Gastón para alcanzar su rueda. Alex Zülle, que tomaba muchas precauciones en el descenso, se quedaba incluso unos metros con respecto al grupo en el que iba, con los hombres de la malla y Pedro Delgado. Continuaban su descenso vertiginoso, por delante Rominger y Gastón, y en esos momentos se producía el hecho decisivo de la jornada. Ahí tenemos a Alex Zülle, que en esa curva va a resbalar y al suelo. Con ello también se esfumaban gran parte de sus aspiraciones al triunfo final en la Vuelta. Momentos de tensión, de nerviosismo. Miguel Ángel Martínez y su coche auxiliar enseguida se iban a atender a Alex Zülle, que en un principio no encontraba la bicicleta porque se había ido por el barranco, y en poco más de 45 segundos Alex Zülle estaba de nuevo encima. Juan Fernández explicaba la situación. Así informaba Juan Fernández a Tony Rominger de cuál era la situación. Se quedaban Gastón y Rominger por delante a 45 segundos el grupo de los Amaya, con Rincón, Vicente Aparicio, Jesús Montoya, Laudelino Cubino y también Pedro Delgado. Y en esos instantes eran más de 2 los minutos que había perdido Alex Zülle, que estaba perfectamente arropado por sus compañeros de equipo y se entraba en una persecución realmente de locura. Gastón y Rominger por delante, tirando a muerte los hombres de la 11 para enlazar con los corredores de la malla, y Pedro Delgado, que seguían perdiendo segundos sobre un Tony Rominger que en el ascenso del Padrón ya dejaba de rueda a Iñaki Gastón totalmente exhausto. Aquí ya no te quito el tiempo, Abajo en el plano te han quitado porque venía muy fuerte, Aquí ya no te van a quitar, Pasos que pueden hacer, Tenía toda la razón Juan Fernández. Ahí ya no le iban a quitar tiempo, pese a que los hombres de Alex Zülle enlazaban con el grupo de Cubino, Rincón, Montoya y Delgado, pero se mantenían en 50 segundos las diferencias. Así iba a pasar en los 20 últimos kilómetros de carrera, con un Tony Rominger que controlaba la situación perfectamente, que dosificaba muy bien sus fuerzas y que a 10 kilómetros para el final todavía mantenía 41 segundos de adelanto sobre un grupo en el que solo tiraban los hombres de Alex Zülle, fundamentalmente Breuking, Brunel y Herminio Díaz Zavala. Estaba a punto ya de iniciar el ascenso final al Alto del Naranco Tony Rominger, que estaba también sufriendo mucho, lo mismo que los hombres que le perseguían, que no lograban en ningún momento rebajar esa ventaja de 40 segundos sobre un Tony Rominger que ha subido el Alto del Naranco en total olor de multitudes, muchísimo público. Realmente sensacional esta ascensión al Alto del Naranco, con Tony Rominger a la cabeza. Estaba además en casa el suizo, que provocaba el delirio de los aficionados, que veían además como Alex Zülle, que tiraba como loco, no rebajaba la distancia. Eran 45 segundos a 5 kilómetros
Ello hacía que perseverara en su esfuerzo Tony Rominger, lo mismo que un Alex Zülle que ha hecho una ascensión realmente fantástica, sacando de rueda a todos los que iban en su grupo. Era animado también el suizo desde su coche, el momento era realmente tenso, pero ya para poco más iba a dar la carrera. Estaba a punto de llegar Tony Rominger y pese al ataque que ha lanzado en el último kilómetro Laudelino Cubino, ya no tendría el bejarano posibilidades de alcanzar al líder de la carrera, que se iba a hacer con su tercera victoria de etapa en esta Vuelta Ciclista a España, y lo que es más importante, con 44 segundos de ventaja sobre Alex Zülle, lo cual le da prácticamente ya todas las posibilidades de triunfo final en la Vuelta. Ahí está la llegada de Tony Rominger, vencedor de la 19ª etapa de la Vuelta a España. El cronómetro que se ponía en marcha, segunda posición que iba a corresponder a Laudelino Cubino. Esa era la llegada repetida de Tony Rominger, y a 35 segundos iba a llegar el bejarano Laudelino Cubino, segundo en la etapa. Cada segundo era un mazazo para Alex Zülle, que continuaba en su esfuerzo generoso y fantástico por perder la menor cantidad posible de segundos. Llegaba tercero a 44 segundos, acompañado por Oliverio Rincón. A 54 segundos lo iba a hacer el quinto clasificado en el orden de la etapa, Jesús Montoya, mientras que Pedro Delgado perdía 5 segundos más, llegaba a 59 segundos de Alex Zülle, que asestaba así un mazazo casi definitivo en sus aspiraciones al triunfo final en la Vuelta a España. 44 importantísimos segundos que le dejan como líder con 1 minuto y 17 segundos de ventaja sobre Alex Zülle. Un día más vestido Tony Rominger con el jersey amarillo que le acredita como líder de la clasificación. Si no tengo una pinchata, no sé, ma normalmente con 1.17 es suficiente. ¿El ataque de hoy estaba previsto o ha sido por las circunstancias de la carretera? No he capito. Digo si el ataque de hoy estaba previsto o ha venido por la carrera. He venido da la carrera, ma ya ayer la noche he dicho a Inaki, mañana si está lloviendo en esta bajada, yo faccio mia bajada un poco rápido y vamos a ver qué pasa. Normalmente con esa diferencia sobre Zülle, que es 1 minuto 17 segundos, normalmente la vuelta está prácticamente decidida ya. Es una diferencia con la cual se puede salir en la contrarreloj con tranquilidad. Va a tener puntuales referencias desde el kilómetro 3 prácticamente, cada 3 kilómetros va a tener puntual referencia, y es 1 minuto 17 que te da tranquilidad. O sea, de no ocurrir un percance, que Dios no lo quiera, normalmente Tony tiene la vuelta ganada. Seguro más de tiempo, pero es no terminado, pero ahora Tony más segundos a mí otra vez, es buena posición por él, pero domingo es terminado anoche. Se queda Tony Rominger, en efecto, en una magnífica situación después de haber conseguido su tercer triunfo de etapa en 3 horas 59 minutos y 41 segundos, con 35 segundos de adelanto sobre Laudelino Cubino, 44 sobre su máximo rival Alex Zülle y Oliverio Rincón, mientras que quinto ha sido Jesús Montoya a 54 segundos del líder de la carrera, Tony Rominger. En la clasificación de sprints especiales, Asiate Saitov aventaja en 15 puntos a Marco Lieti, tercero es Ángel Edo con 12 puntos, cuarto Roberto Pelliconi con 10 y quinto el polaco Zbigniew Sprug con 8 puntos a 37 del corredor ruso que dirige Álvaro Pino, Asiate Saitov. En la general de las metas volantes, Hendrik Redan ha adelantado a José Antonio Espinosa, ahora tiene el belga 2 puntos a su favor. Tercero, Roberto Pelliconi con 9 puntos a 12 de Hendrik Redan. Cuarto, Fabrizio Bontempi con 8 y quinto, Alberto Leonid Barrutia con 7 puntos. En la clasificación de la montaña, Tony Rominger es también más líder, 214 puntos por 132 tan solo de Alex Zülle. Tercera plaza para Antonio Miguel Díaz con 114. Cuarto, Oliverio Rincón, que está empatado con Laudelino Cubino con 105 puntos, nada más y nada menos que a 109 de Tony Rominger.
que también es líder en la regularidad, 227 puntos por 163 de Alex Zule. Queda ya tercero Logan Jalabert con 155, mientras que Abdul Japarov cuarto con 115 y Jesús Montoya quinto con 108 puntos. La nueva general, Tony Rominger, Alex Zule a 1.17, Laudelino Cubino a 4.15, Oliverio Rincón a 5.49, Jesús Montoya a 6.34, Pedro Delgado a 8.21. Una cómoda y amplia ventaja para Tony Rominger de cara a la contrarreloj final.